De un tema clave, un tema que ha golpeado a la economía peruana, nos ha golpeado como sociedad y ya es un cáncer que nos es muy complicado vencer, la corrupción. ¿Cómo, digamos, combatimos la corrupción del sector público, la corrupción de las empresas? Para eso estamos con Juan José Dorich, el gerente de auditoría forense de BDO Consulting, quien nos va a explicar los lineamientos. Entra ya en vigencia un reglamento muy importante de un decreto legislativo que se publicó, me dices, a principios del 2017 en este paquete legislativo para enfrentar la corrupción. Cuéntanos, Juan José, ¿cuáles son estos lineamientos? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. En el año 2017, a inicios, el Ejecutivo emitió un paquete de normas que estaban enfocadas en definir lineamientos para la anticorrupción. Y así se emitió el decreto legislativo 1352, que consiste en una ley antisoborno, que está dirigida a las empresas en general y está enfocada en combatir tres tipos de soborno. Es el soborno genérico a cualquier tipo de funcionario público, el soborno a funcionarios de gobierno extranjeros y adicionalmente a funcionarios de gobierno que trabajan en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, al cual le llamaban el soborno específico. Ok, esta norma se publicó a principios del 2017. Así es. Y el reglamento del decreto recién ha sido publicado, iniciando el 2018, marzo del 2018. El reglamento debió salir 90 días después. Claro. Sin embargo, por cambios en los ministerios, finalmente fue un proyecto que fue dilatado y finalmente, recientemente se prepublica a través del Ministerio de Justicia este reglamento. ¿Cuándo entra en vigencia ya finalmente? Debería estar emitiéndose la versión final ya del reglamento en estos días, porque ya se cumplen los 30 días de emisión. ¿Qué cambia? ¿Cuáles son las principales modificaciones o normas que entran al ordenamiento jurídico? ¿Qué lineamientos, qué instrumentos vamos a tener a partir de ahora para combatir la corrupción y los sobornos? Bueno, las empresas deben contar con un modelo de prevención anticorrupción. El modelo de prevención constaba de 5 elementos: es definir a un encargado de prevención anticorrupción, identificar, evaluar y mitigar los riesgos de soborno, formalizar un canal de comunicaciones al cual nosotros le llamamos la línea ética, el canal de denuncias, implementar un programa de comunicación y capacitación para los empleados y terceras partes de la empresa y también implementar un programa de monitoreo. Ahora, este reglamento ha incorporado algunos elementos adicionales muy importantes, como por ejemplo el establecer un código de conducta como un lineamiento o precedente para todo este marco anticorrupción dentro de la empresa. Es un requisito ahora para que las compañías adopten un modelo de prevención y adicionalmente 6 componentes que son optativos para las compañías, pero que en nuestra opinión como BDO consideramos que son muy importantes. Estos programas de compliance, ¿no? Programas de cumplimiento, digamos, ¿no choca un poco ya con el proyecto aprobado que reemplaza el decreto de urgencia 003 y que también establece estos programas de cumplimiento para las empresas? No, de hecho las normativas están confluyendo, así como hay normativas anticorrupción que son lineamientos nacionales. Esta norma está más enfocada en el ámbito de la empresa. Entonces, la empresa va a tener que implementar un programa de cumplimiento al interior de ella, siguiendo lineamientos que ya el gobierno ha establecido. Claro, ahora, el papel lo aguanta todo, ¿no? Y ya la Superintendencia del Mercado de Valores, que exigía a muchas de estas empresas que cotizaban en bolsa y que están siendo investigadas por actos de corrupción, supuestamente a contar con auditorías de auditores internacionales, que las conocemos, sabemos los nombres. Bueno, finalmente tenemos lo que tenemos. ¿Cómo hacemos que esto que está en papel finalmente se convierta en realidad, que efectivamente las empresas cumplan y podamos detectar actos de corrupción a tiempo? El problema de la corrupción es un tema cultural que tiene que ser abordado dentro de la empresa, pero también por el gobierno a través de todas las instituciones de gobierno, a todo nivel. Y eso implica que dentro de las compañías debe haber una formación, una creencia en que la ética es lo más importante, por encima de la ley inclusive. Es decir, el hacer lo correcto es lo que regula a las empresas y hace que los modelos de negocio funcionen correctamente. ¿Cuál va a ser el papel de la Superintendencia de Mercado de Valores en todo esto? Bueno, la Superintendencia de Mercado de Valores va a jugar un papel de perito
Es decir, que ellos van a ejecutar revisiones sobre el grado de implementación de los modelos de prevención en las compañías. Entonces, este reglamento ya ha definido una lista de requerimientos que demostrarían, en el caso de una investigación de un caso de corrupción, que la compañía sí contaba con un modelo de prevención funcionando, y no de papel, sino funcionando correctamente. ¿Se ha hecho, digamos, o no se hizo en estos años? Este programa anticorrupción tiene varias iniciativas y de varios años atrás, pero han ido aterrizándose gradualmente. Por ejemplo, estos requerimientos de la SMB no estaban en blanco y negro. De hecho, la SMB se está preparando también respecto a los temas de anticorrupción. Es un tema nuevo también para ellos, pero lo están regulando. Entonces, el contenido de estas pericias va a ayudar también en casos de investigación para que el Ministerio Público pueda evaluar si es que una compañía sí trató de hacer lo posible para prevenir la corrupción. Pero ¿se puede realmente auditar o saber? Lo digo porque vamos, o sea, Grañy Montero, que estaba o está siendo investigada por socia de Odebrecht, estaba en la Bolsa de Valores de Lima como una de las empresas de buen gobierno corporativo, ¿no? Eso dice mucho en realidad de los niveles de auditoría de la propia bolsa y de la Superintendencia de Mercado de Valores. Claro, en realidad el compromiso respecto a los programas de anticorrupción debe siempre venir desde el más alto nivel, los accionistas y los directores, para que justamente no trabajemos con modelos de papel. Entonces, el compromiso debe establecerse desde los accionistas, directores y la gerencia. Ellos deben estar concientizados y enterados en todos esos temas de anticorrupción. Ahora, que hay un dilema muy grande, ¿no?, que enfrenta la sociedad en los temas de corrupción. Por un lado estamos viendo a las más grandes constructoras del país o proyectos inmensos a cargo de constructoras brasileñas que, valgan verdades, han paralizado la construcción, han golpeado a la economía peruana, y por otro lado necesitamos que los proyectos sigan andando. Entonces, ¿cómo hacemos o qué hacemos en ese dilema de castigar la corrupción y castigar a estas empresas? Y probablemente la gente diga que no vuelvan a contratar nunca más con el Estado, pero por otro lado tenemos muchos proyectos de inversión que están paralizados y tenemos que echar al país a andar. ¿Cómo enfrentamos ese dilema como sociedad? Sí, si bien la corrupción le ha hecho mucho daño al país, normalmente los gobiernos establecen mecanismos sancionadores para las empresas que han cometido estos delitos, pero no las destruyen. Entonces, lo importante es sancionar los delitos, pero permitir que la economía se reactive. Eso significa que debemos darle la oportunidad a las compañías que implementen sus mecanismos de prevención y que en adelante pues todas estas compañías cuenten con los mecanismos funcionando para que eso no vuelva a repetirse. Juan José, y en todo esto vemos, digamos, un rol ausente al menos de la Contraloría, ¿no?, que ha hecho un trabajo ex post, después ya de la obra, se ha empezado a investigar y detectado estos casos ya muchos años después. Ahora vemos que se ha aprobado por insistencia un proyecto de ley que busca fortalecer o modificar, modernizar a la Contraloría General de la República. ¿Cuál es tu apreciación? Sí, la Contraloría ya había tenido años atrás iniciativas para fortalecer sus áreas de control. De hecho, ya habían formado equipos de auditoría forense, pero ahora con la modernización de la Contraloría va a haber equipos multidisciplinarios que va a permitir que las oficinas se desempeñen con mucha más eficiencia. Entonces, yo considero que el gobierno actualmente y la oficina de la Contraloría está haciendo lo necesario para corregir esa percepción. Perfecto, Juan José, muchas gracias por esta explicación de lo que va a entrar ya en vigencia. Ese fue Juan José Dorich, gerente de auditoría forense de BDO Consulting. Tremendo tema. Nos vamos a la pausa.